Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Liderazgo que Inspira. Mi nombre es Nati y estoy con Timo. Hola a todos, es un placer que estén acá compartiendo este nuevo episodio que se llama Conversaciones Difíciles. Muy interesante el tema de hoy. Todo líder en algún momento va a tener que atravesar o ya atravesó situaciones donde hay que tener conversaciones difíciles con nuestros equipos, con nuestro grupo, con nuestra gente. Nos gusta pasar por eso y a la mayoría no, pero vamos a darnos cuenta a lo largo de este episodio de que es muy necesario hacerlo para el bienestar de los objetivos que queremos alcanzar, pero también para el crecimiento de nuestra gente. Así que quédate con nosotros, vamos a estar desarrollando todo este tema a lo largo del episodio y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales, nos encontrás como Timo y Nati Podcast y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y siempre darle like a los videos y de esa manera nos ayudás a que esto cada vez se visualice más. Así que estamos ya para abordar el tema. Si estás ahí tomando nota, pero no te olvides de prepararte tu mate o algo como para que sea más amena esta conversación que vamos a tener. Me encantan las fotos de la gente que está ahí viendo el podcast y nos manda sus mates, su café también. No discriminamos, claramente, no, con lo que estés compartiendo el podcast, pero mándanos tus fotos, subilas a tus redes y etiquetanos, así nos encanta ver eso. Así que con mate de por medio vamos a arrancar con las conversaciones difíciles. Bueno, y acá nosotros pusimos 3 tipos de conversación. ¿Cuándo es que tenemos que tener estas conversaciones difíciles? Y elegimos 3 situaciones particulares. La primera es cuando alguien se está equivocando y hay que marcárselo. Si hay alguien de nuestro grupo que vemos que está cometiendo algún error, nosotros tenemos que corregirlo con amor. Yo creo que lo que tenemos que empezar a sacar de nuestro vocabulario, que lo tenemos súper incorporado, es la palabra retar, ¿no? Pero acá estamos queriendo que la persona vuelva de su error y se corrija ese error. Por lo cual, y cuando se corrige, hay crecimiento en esa persona. Por lo cual, bueno, ¿cómo encaro a una persona para decirle, che, estoy viendo que estás haciendo esto mal y cómo podemos ayudarlo? Sé que a veces con algunas personas es fácil porque son como más dóciles, reciben bien como la sugerencia o lo que le estamos diciendo, y otros sabemos que se lo va a tomar mal, se va a ofender, no le va a gustar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a esas situaciones, no? A veces lo que nos encontramos con los líderes la mayoría de las veces es que prefieren no decir nada. Pero tampoco está bueno porque nuestro rol es ayudar al otro a crecer. Y a veces la incomodidad, de hecho lo dijimos en capítulos anteriores, la incomodidad ayuda a otros a veces o a nosotros mismos a crecer. Así que vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 2, versículo 11. 1. Pará, te entrego el mate y... Versículo ahora. 11 de Gálatas, capítulo 2. Este es nuestro primer versículo y dice así Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Bueno, acá nos encontramos con un Pablo teniendo que confrontar nada más y nada menos que a Pedro. Que si bien uno tiene el concepto de Pedro de que era rebelde, eso fue en la época donde estaba Jesús con ellos, pero ya en esta altura de la historia, Pedro era uno de los principales líderes de la iglesia. Era como alguien muy respetado y Pablo, de hecho, era alguien que surgió después. Y que de hecho, Pablo tenía un prontuario que no lo ayudaba, claro, como para ir y tomarse el atrevimiento de corregir a Pedro. A Pedro. Sin embargo, Pablo vemos acá que se anima a decirle, Pedro, con esto te estás equivocando, ¿no? Y creo que esa valentía de Pablo, primero, es muy meritoria, pero segundo fíjense que es necesaria la confrontación. Fíjense después también en Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, amados hermanos,
si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo al volver al camino recto con ternura y con humildad. Así que el consejo de la palabra también es siempre corregir con amor y humildad, con ternura, dice esta versión, a otros que están teniendo algún error, que están cometiendo algún error. Creo que es fundamental para nosotros que empecemos cuando vayamos a tener una conversación difícil, pensemos qué es lo que nos motiva a tener esa conversación. Porque creo que si la motivación nuestra no es la corrección, el cuidado de la persona, el crecimiento de la persona, el desarrollo del equipo, tenemos que identificar bien qué es lo que nos está motivando a tener esta conversación difícil, porque muchas veces nos motiva el enojo, nos motiva el odio, el rencor, el simplemente exponer a la persona y decirle, este no sabe lo que hace y yo le voy a enseñar. Y creo que esa no es la motivación correcta. Con humildad, claro, especifica la palabra. Creo que previo a tener una conversación difícil deberíamos plantearnos nosotros qué nos está motivando a tener esta conversación. Porque si la conversación difícil que queremos tener está motivado por algo que no es de edificación, el resultado de esa conversación difícil va a ser el daño de la persona y no alcanzar el objetivo que nosotros queríamos. Totalmente. Bueno, entonces en este primer punto vemos cómo Pablo nos da un ejemplo de cómo corregir a alguien, en este caso que era Pedro, que estaba cometiendo un error, pero no se estaba dando cuenta de ese error. Pero ahora viene el segundo caso que te trajimos hoy, y es cuando hay que corregir a alguien que sí está cometiendo un error y es consciente de que comete ese error, pero bueno, a veces puede ser que lo niega o no le da importancia, pero nosotros como líderes consideramos de que, bueno, esto hay que modificarlo porque si no vas a quedar estancado en ese lugar si no aprendes esta lección. Así que bueno, este es como nuestro segundo ejemplo, cuando alguien está cometiendo un error que sabe que lo está haciendo y nosotros tenemos que ir y hablarle. Nuevamente, no es retar, pero ¿cómo encaramos esta conversación? Que a veces son conversaciones, como dijimos, difíciles. Bueno, Santiago nos trae un poquito de luz a esto y nos dice en Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¿Qué opinas de esto, Timo? Es increíble cómo la palabra nos trae luz, no solamente en cuanto a la motivación, porque acá nos está enfocando directamente qué es lo que debería motivarnos a tener esa conversación difícil. Es la restauración. Es el crecimiento de la persona y creo que muchas veces nosotros nos dejamos nublar la mirada, la visión en cuanto a la persona porque terminamos, en vez de mirar la oportunidad que hay de crecimiento, miramos el pecado en sí, miramos el error en sí, miramos la equivocación y no nos damos cuenta que hay una persona del otro lado que está necesitando un redireccionamiento de nuestro lado. Y nosotros como líderes tenemos que tener la capacidad de saber diferenciar las acciones de las personas. Uh-huh. Si nosotros no podemos diferenciar que una persona puede equivocarse, nosotros podemos equivocarnos, vamos a caer en el juzgar a la persona, en condenar a la persona y en quizás tener una conversación difícil, como dijimos anteriormente, con una motivación incorrecta. Nuestra motivación siempre tiene que ser la restauración y el crecimiento. Toda conversación difícil va a traer esto a nuestras vidas, o debería traer esto a nuestras vidas. Clave. Oportunidad de crecimiento. Sí, y Lucas, capítulo 17, versículo 3, dice así, así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Me encantó. Y creo que
también es esto, ¿no? Y un poco va de la mano con la inteligencia emocional que hablábamos en el capítulo anterior. Yo le marco, alguien está cometiendo un error y vos decís, pero ¿cómo puedo? O sea, a uno a veces lo enoja al decir, che, ya venimos trabajando esto hace tiempo y volvés a cometer los mismos errores y volvés a hacer cosas que no tenés que hacer. Y uno obvio que como que te sentís como frustración, enojo. Es como Jesús cuando decíamos que estaba triste pero se enojó, ¿viste? Como, tenemos como esos dobles sentimientos que nos invaden. Sin embargo, uno cuando tiene esta conversación difícil es con el fin de que la persona pueda arrepentirse y cambiar su comportamiento y crecer. Ahora, una vez que la persona lo hace, yo ya tengo que olvidarme de esa situación. La persona ya cambió y confío en que esto va a suceder y que confío de que si yo lo tomo de la mano y lo acompaño más adelante, va a seguir creciendo esa persona. No quedarnos con que, no, vos en 1810 volviste a hacer lo que no tenías que hacer. Y eso ni siquiera es bíblico, porque Dios mismo, cuando nosotros le pedimos perdón y nos arrepentimos, Él nos perdona y se olvida, dice la palabra, de nuestros pecados. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para estar trayendo el papiro con todos los pecados de la gente? No lo hagamos, no es bíblico, no es de un buen líder. Un buen líder reprende, adoctrina, le dice a la persona, te estás equivocando, pero una vez que la persona se arrepiente y se vuelve de su mal camino, lo perdonamos. Creo que nos falta a nosotros como líderes tener esa capacidad de mirar a las personas como Jesús nos mira a nosotros, como nosotros, como Dios nos perdona a nosotros, nosotros tenemos que perdonar. Y acá no se trata de solamente de nuestras vidas, creo que tenemos que empezar a mirar al liderazgo en pos de las personas y entendiendo que hay un ser humano como nosotros que cometemos errores, ninguno de nosotros está exento de equivocarse, por lo tanto tenemos que tener la humildad y la capacidad y el amor por sobre todas las cosas para acompañar, para abrazar, para saber guiar, como bien decía Nati recién. Bueno, y el último ejemplo de una conversación difícil que podemos llegar a tener como líderes es cuando hay un conflicto entre dos o más personas y nosotros estamos como queremos, mediadores. Claro, como mediadores, interviniendo para ver cómo podemos lograr que esas personas puedan resolver ese conflicto que existe entre ellas. Para hablar de este punto, tomamos el ejemplo de Salomón, que es considerado la persona más sabia que pasó por esta tierra. Y en Primera de Reyes, capítulo 3, desde los versículos 16 al 28, habla un poco de esta historia. No la vamos a leer, después léela tranquilo vos, pero sí contarte de que se le presentó una situación a Salomón donde dos mujeres tuvieron un conflicto entre ellas. Ambas dieron a luz, tenían sus bebés. Uno de esos bebés muere en la noche y la otra lo intercambia. Entonces se presentan ante Salomón diciéndole, este es mi hijo, y la otra decía lo mismo, ¿y qué hacemos ante este conflicto? Y Salomón, como muy tranquilamente, dijo, bueno, si ninguna se pone de acuerdo de quién es el hijo, traigan una espada, cortemos al bebé a la mitad y que cada una se quede con la mitad del bebé. Por lo cual la madre, que sí era la madre verdadera, grita y dice, no, por favor, dénselo a ella, pero no lo maten. A lo cual la otra le daba lo mismo. Entonces ahí el rey dijo, bueno, es evidente quién es la madre de ese bebé, por lo cual entréguenle el niño a la verdadera madre. Y resolvió un conflicto y la palabra dice que la gente se quedaba admirada de cómo Salomón sabía resolver un conflicto. Creo que hay varias cosas para hablar en este punto. Primero, yo como líder, si hay un conflicto, pongámosle entre dos personas de mi grupo, yo tengo que siempre escuchar las dos campanas. Jamás puedo mediar en un conflicto sin haber escuchado ambas partes y siendo neutral en ambas partes. Creo que es importante que siempre seamos personas que seamos pacificadores, como dice la Biblia. Nuestro rol es de ser pacificador. Como líder yo no puedo estar de un bando o del otro. Como líder yo no puedo estar fogoneando que la gente haya división en mi grupo.
todo lo contrario. Sí, en estas situaciones hay que orar mucho, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos ayude, que podamos ser personas que traigan paz, entre otras, pero creo que es importante tomar este rol y no dejarlo pasar. O sea, a mí, bueno, como no hace conflicto conmigo que soy el líder, yo me quedo al margen. Eso no es resolver un conflicto dentro de tu equipo. Tal cual. Entonces, para ir avanzando en esto, creo que, como decías recién, hay mucho por hablar del tema de las conversaciones difíciles, pero si nosotros como líderes no estamos dispuestos a tener conversaciones difíciles con nuestro grupo, no estamos preparados para ser líderes, porque es necesario que nosotros enfrentemos las dificultades para traer solución y resolución a todos estos temas. Pero no es simplemente agarrar y decir, bueno, yo soy el líder y acá se hace lo que yo digo, o bajar línea de esto se hace así. No, creo que tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes a la hora de llevar adelante este tipo de situaciones. Por eso queremos darte algunos tips, algunos tips como para que puedas tener a la hora de tener estas conversaciones difíciles que, si no las tuviste todavía con tu grupo, créeme que las deberías tener o las vas a tener en algún momento. Y esto no es solamente en el liderazgo, yo creo que en la vida misma, en los matrimonios, en la familia, en todo necesitamos tener esas conversaciones difíciles. En algún momento, hablando con alguno de los chicos, nos dimos cuenta de que en el matrimonio no se tocaban ciertos temas que generaban problemas dentro de ese matrimonio. Entonces, conversaciones difíciles es en todo ámbito de la vida misma. Ahora nosotros queremos abordarlo desde el liderazgo. Por eso queremos darte estos tips para poder preparar cada conversación. Bueno, y esa es la palabra clave, preparar la conversación. Si te tengo que dejar un consejo de este episodio es nunca vayas a tener una conversación difícil con alguien sin prepararla. En esto no se improvisa. Tenemos que ir sabiendo a qué vamos cuando vamos a tener una conversación difícil. Por eso el primer punto que te damos como tip es definir el propósito. ¿A qué voy yo a sentarme a esa persona? ¿Qué es lo que quiero lograr? Porque si voy con enojo y solo a retar, bueno, ¿ese es mi fin? No, claramente no. El fin siempre es restauración. Entonces, tener este concepto muy claro. Yo, si voy a tener una conversación difícil con alguien, sé cuál es el propósito de esa conversación. Y creo que esto es muy importante. Claro, sin un objetivo concreto, vamos a ir a tener una pelea, básicamente. Entonces, nosotros, que somos espirituales, que somos líderes, vamos a ir con un objetivo claro. Entonces decimos, yo voy a ir a esta conversación con este objetivo. Entonces, una vez que lo tenés bien definido, vamos al segundo tips que nosotros por ahí consideramos, es reunir información. Esto de ir a tener una conversación sin fundamentos es ir es ir a una batalla sin prepararte, sin herramientas. Y es ser poco creíble para el otro también. Bueno, vengo a decirte que estás haciendo todo mal. No, bueno, las generalizaciones yo creo que es lo peor. Totalmente ambiguo. Entonces yo tengo que sentarme con la persona y decirme, fulanito, estoy viendo que en estos últimos 3 meses llegaste tarde, no fuiste amable con las personas, cosas puntuales. Entonces esa persona es más receptiva a que si yo soy ambigua y le diga, de hecho nunca hay que usar estas palabras, nunca, siempre. Sí, las generalidades generalizar, ¿no? En estos últimos 3 meses le hablaste mal a 3 personas del grupo. Bueno, como cosas puntuales que la persona pueda identificar de que no es que me estoy sentando delante de esa persona porque a mí me cae mal o seguro que es algo personal. No, vengo con hechos concretos. El tercer punto que consideramos importante es considerar la perspectiva del otro. Y creo que acá está bueno tratar de entender cuál es esa perspectiva que tiene el otro y prepararnos para escuchar lo que le está pasando. Sucede muchas veces que en determinado tiempo una persona comienza a flaquear o a hacer cosas que no tiene que hacer y quizás cuando empezamos a escuchar activamente a esa persona, bueno, está pasando por diferentes situaciones
que la están desestabilizando emocionalmente, que la están preocupando. Entonces, poder tener esta perspectiva también a la hora de tener estas conversaciones. Otro punto que también vemos para ir avanzando es establecer un tono respetuoso. Creo que lo peor que podemos ir a una conversación difícil es con chapa de líder, con un cartel de decir vengo a retarte. Creo que tenemos que sacar esa palabra de nuestro vocabulario. Si bien tenemos que ser específicos y si hay que marcar un error, hay que marcarlo, pero no son nuestros hijos. Creo que tenemos que tener claro que del otro lado hay una persona que tiene entendimiento, que razona y que en función de su madurez o no es que va a accionar. Entonces nosotros desde nuestro lado tenemos que plantarnos como líderes entendiendo que del otro lado hay un ser humano que merece nuestro respeto. No debemos minimizar la situación que está atravesando esa persona porque es diferente a la nuestra y no podemos ponernos ahí en juez, respetando, como dijiste recién, la perspectiva que tiene la otra persona, respetando cada una de las formas, siempre en son de ser pacificador. Y creo que por años la iglesia creo que usó de más lo que es la disciplina, ¿no? Como que antes era moneda corriente que alguien dijera, no, estoy un mes disciplinado. Y después la persona volvía, porque hemos abusado de ese recurso y no lo hemos utilizado correctamente. Disciplinar a alguien de que no haga tal cosa, sin enseñarle, sin acompañarlo, sin decirle cómo tiene que moverse, bueno, eso también no tiene fundamento y es algo que hemos visto que tampoco tiene resultados. Es que muchas veces esperamos cosas de las personas las cuales nunca enseñamos. Y si nosotros no enseñamos, ¿por qué estamos exigiendo lo que no ofrecemos? ¿Por qué queremos que las personas actúen de determinada manera cuando no fuimos claros nosotros a la hora de bajar información? A veces pretendemos cosas de los líderes las cuales no fuimos claros. O sea, creo que a veces nos falta tener esa claridad a la hora de tener las primeras charlas, porque es ahí en donde se empieza a fundamentar todo. Bueno, de hecho, para tener estas conversaciones hay puntos claves. Uno es ser directo y claro, no des vuelta. A veces cuando nos da como miedo una conversación y damos vuelta y la gente no sabe hacia dónde estamos queriendo ir con nuestra conversación. Entonces, sé directo, sé claro, escuchá. Creo que tenemos que tomarnos el tiempo de escuchar qué le está pasando a la persona, qué está sucediendo a su alrededor. Después, siempre un líder tiene que mantener la calma. Nos cuesta, sí, pero entonces hay que ir desarrollando cada vez más la inteligencia emocional que hablamos el capítulo anterior. Y por último, siempre se busca soluciones. Bueno, ¿qué hacemos con esta situación y cómo podemos encontrarle la vuelta a la solución? Pero yo tengo que acompañar a la persona a buscar una solución. No es solamente marcarle el error. Esto que estás haciendo está mal. No, esto está mal por esto y por esto, pero ¿qué podemos hacer para mejorar? Y siempre involucrar al otro. No es que yo te doy la orden de qué cosas tenés que hacer. Para vos, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Escucho a la otra persona y después yo termino de complementar esa idea. Esas son partes y herramientas y tips para llevar una conversación difícil adelante. Sé que esto es como muy resumido, tenemos poco tiempo en este podcast, pero si te interesa el tema, si tenés dudas, si tenés que tener una conversación difícil y no te estás animando, bueno, utiliza el recurso de escribirnos por mail, escribirnos por chat. Podemos generar una conversación entre nosotros y podemos ayudarte y guiarte si lo necesitaras. Bueno, hemos llegado a esta parte donde ya vimos 3 tipos de casos donde quizás se requieren de conversaciones difíciles, cómo llevarlas adelante y hoy queremos dejarte esta pregunta. ¿Estás teniendo conversaciones difíciles con tu equipo? Porque si no, te animamos a que comiences a tenerlas. Yo este año estoy haciendo un posgrado de liderazgo y un profesor de los que dio una charla dijo, si vos no tenés una conversación difícil, al menos una por mes, no estás ejerciendo bien tu liderazgo.
¿Por qué dice esto? Me dice, porque si no, lo que me está demostrando a mí es que tu equipo no está creciendo. Ante estas conversaciones incómodas, los equipos crecen, las personas crecen, por lo cual es necesario que te hagas esa pregunta si estás liderando, y también si sos discípulo, si tenés un líder y tu líder no tiene estas conversaciones, quizás también está bueno vos acercarte a tu líder y decir, che, lo que dijimos en capítulos anteriores, ¿qué ves en mí? ¿No? ¿Cómo te parece que estoy siendo como discípulo? Y también es animar al líder a que te dé su perspectiva. Pero bueno, así que se nos fue volando la hora. Mal. Creo que Rapidísimo. este tema es súper interesante y podemos profundizar muchísimo más. Si te interesa y querés que tengamos una segunda parte, avísanos, escribinos. Y bueno, ya llegando al final de este episodio, queremos dejarte la frase final. ¿Que querés leerla, Timo? Yo la digo, pero vos lee el autor. Okay. La frase dice: el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Bueno, esta frase la dijo James Humes, que fue actor y redactor de discursos presidenciales de Estados Unidos. ¿Qué significa esta frase? Que vos como líder no te puede dar lo mismo la forma en cómo te expresás y el lenguaje que usás. Es fundamental que la comunicación es el lenguaje de tu liderazgo. Entonces tenés que aprender a comunicarte con los equipos. A veces quizás estás en lo correcto, pero lo decimos tan mal que no afectamos a nadie y no tiene resultados. Y creo que las conversaciones difíciles van a ser, si las sabemos utilizar, va a ser una herramienta de crecimiento, pero abismal dentro de tu liderazgo, dentro de tu equipo. Por lo tanto, en este episodio queremos motivarte a que empieces a tener, como le dijo el profe a Nati, una vez al mes una conversación difícil, porque es el momento, es la oportunidad de crecimiento no solo tuyo, sino también de todo tu equipo. Así que gracias por quedarte hasta este momento y nos reencontramos la semana que viene con más Liderazgo que Inspira.